Libro de Ruth, capítulo 2, es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Pero quiero, para tener un poco de trasfondo del mensaje, vamos a ver el capítulo 1, vamos a leer unos 3 versículos nada más, para tener como trasfondo y antecedente, antetexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Verso 15 del capítulo 1 de Ruth. Y dijo Noemí: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Vuélvete tras ella. Noemí insistiéndole a Ruth que se vuelva a su parentela. ¿Pero qué respondió Ruth? Verso 16. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué pasó? Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Gracias, Jesús. Este día yo quiero hablar sobre la gracia que Ruth recibió por ser una persona humilde. Ruth era una mujer moabita. Y esta mujer moabita, en lo natural, no tenía nada a su favor. Era una viuda, era pobre y era sin hijos. Luego de que su esposo murió, dice la palabra que Ruth se quedó con su suegra Noemí. Ruth dejó a su familia para seguir a Noemí, quien determinó regresar a su ciudad natal, a la tierra de Belén. Pero lo interesante que podemos ver en Ruth es que hizo del Dios de su suegra Noemí, lo hizo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, lo hizo su Dios. Lo hizo su Dios. Qué glorioso esto. Vemos en la palabra que ella lo abandonó todo por buscar refugio en el Dios de Israel. Lo abandonó todo. No pensó en nada su trasfondo, no pensó en nada lo que estaba pasando, pero ella determinó ir en pos del Dios de Noemí, el Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Ella determinó buscar refugio en el Dios Todopoderoso. Y para poder hablar de la humildad de Ruth, yo quiero dar algunas definiciones de lo que es humildad y de lo que no es humildad. Porque, hermanos, la palabra humildad está muy entendida, tergiversada, confundida, pero veamos algunos conceptos, lo que no es la humildad. Porque el mundo define la humildad como el hablar con suavidad. A veces la gente aparenta ser humilde y habla despacito. Habla con la cabeza cabizbaja, como que avergonzados. Camina con la cabeza inclinada muchas veces. Se agacha, hermanos, para hablar. Se presenta ante la gente con una actitud de víctima. Víctima. Con una actitud de como que no tiene nada. Porque aparenta vivir en calamidad. Una persona sin valor. Se desprecia a sí mismo. Se considera inferior a los demás. Y eso para el mundo es humildad. Y esto no tiene nada que ver con la verdadera humildad.
Nada que ver. Y yo me atrevería a decir con todo el respeto, a veces las religiones marcan a la persona. Y las personas desarrollan conceptos equivocados de algo. Y a veces la gente tiene ese concepto porque arrastramos de la religión esa falsa humildad. Pero veamos lo que sí es humildad. Según el diccionario, la humildad es una actitud que consiste en reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Así lo dice el diccionario. Humildad es reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Entonces, cuando reconocemos, actuamos de acuerdo a ese reconocimiento. Y no está mal esta definición, porque una persona humilde es una persona que reconoce sus limitaciones, que reconoce sus debilidades y no tiene nada en qué apoyarse, humanamente hablando. Es decir, no confía en sí mismo, sino que depende de alguien superior para recibir las respuestas a sus problemas o a sus inquietudes. Bíblicamente hablando, porque aquí estamos entre el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Bíblicamente hablando, de manera más clara para definir y conocer la humildad, es ver en quién está enfocada la persona. Bíblicamente hablando, es conocer y definir humildad viendo en quién está enfocada la persona. Y partiendo de esta apreciación, hermanos, iglesia amada, la verdadera humildad tiene que ver con el estar ocupado y enfocado en una persona. Vea, estar enfocado en quién? En Cristo Jesús. Y no estar enfocado en uno mismo. Es poner nuestra confianza en Dios. Cuando una persona está ocupada en sí mismo, eso podría definirse como orgullo. Una persona que se enfoca en sí es orgullosa. Una persona que está enfocada en sí misma es arrogante. Es orgullosa y se cree autosuficiente. ¿Por qué? Porque lo que muestra es que no necesita a nadie. Se maneja, se dirige solo, porque su vida está en sí misma. Todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que ha alcanzado o ha logrado es por él mismo. Y pensar así lo hace una persona orgullosa y ególatra. Es necesario reconocer, iglesia amada, que una persona que siempre está atemorizada también tiene un problema en el orgullo. Tiene problemas con el orgullo. Aunque ella hable con ternura, aunque sea amable, esa persona también está enfocada en sí mismo. Y yo diría algo más, está enfocada en sus temores. Una persona así. Ambas personas, tanto la arrogante como la temerosa, están conscientes de sí mismas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar a Jesús, se están mirando a sí mismos. Estos dos extremos son manifestaciones de orgullo. Mientras un extremo manifiesta orgullo en términos de arrogancia, el otro lo expresa en términos de una falsa humildad. Y la gente dice, pobrecito, ay, qué pena, ay, qué dolor con esa persona. Ambas son personas orgullosas, porque están conscientes de sí mismas. Pero hermanos queridos, la humildad es lo opuesto a la soberbia. La humildad es lo opuesto a la arrogancia. La humildad es lo opuesto al temor. Por eso quiero llevarlos al libro de Ruth, capítulo 2, que nos escribe
claramente una persona humilde, un creyente humilde. Dice la palabra en el capítulo 2, verso 2. Y Ruc la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Repito, Ruc le dijo a la moabita Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, o sea, recogeré alimentos en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemí le dijo: ve, hija mía, ándate. Por la manera como Ruc se dirige a su suegra, vemos su humildad, vemos su total dependencia ¿de quién? Del favor de Dios. Ruc confiaba en que Dios le daría favor a pesar de ser una mujer extraña, porque era moabita, no era judía, era una mujer extraña. Y además, Ruc confiaba en que Dios le diera favor porque no conocía a nadie en el campo. Es más, ella ni siquiera sabía en qué campo podría recoger el alimento. Pero Ruc, ¿qué declaró? Recogeré espigas, recogeré alimento. Al decir ella esto, ella reconoce su lugar y su condición delante de Dios. Y algo más, y no lucha contra el orden y el diseño de Dios. En otras palabras, Ruc no forzó para nada las circunstancias. Ella solo se dejó llevar por la divina providencia. Ella dijo: a sus ojos hallaré gracia. ¿Cómo se llama esto, iglesia? Humildad. Eso es humildad. Escúcheme esto. Cuando un hombre o una mujer están verdaderamente humillados y no se dan el lujo de tomar para sí ninguna clase de alabanza y autoridad, creyendo solamente en lo que Dios dispone, yo quiero decirte, iglesia, no habrá límites para lo que Dios tenga que hacer con nuestras vidas. Dios se va a glorificar. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Dios no tendrá límites. Esto nos da una gran enseñanza, iglesia amada. ¿Cuál es la enseñanza, pastor? La humildad, escúcheme, la humildad nos pone en la posición correcta para ser bendecidos. Repito, la humildad nos pone en el lugar correcto para ser bendecidos. La humildad nos pone en el lugar correcto para ser ministrados por Dios con toda gracia. La humildad nos hace actos para vivir en armonía con aquellos a los que nos relacionamos cada día. Y aquí vemos que Ruc comenzó recogiendo espigas atrás de los segadores, atrás de los que estaban cosechando. ¿Sabe que esto era lo más bajo en Israel? Era lo más bajo. Pero aquí vemos que Ruc comenzó recogiendo espigas atrás de los cosechadores. Pero ¿cómo vemos el resultado? Ella recibió con humildad todo. Iglesia amada, si tenemos el corazón de Ruc, su actitud de fe, su actitud de humildad, entonces seremos llevados a los campos de nuestro vos, que se llama Jesucristo. Porque vos es una figura de Cristo. La humildad nos lleva, iglesia amada, al lugar correcto para ser bendecidos y ministrados por nuestro Dios. Segundo lugar, la gracia. Vemos allí, no es un método, la gracia no es un dogma, la gracia no es una doctrina. ¿Qué es la gracia, pastor? Vemos aquí que Ruc no salió a buscar una fórmula. Vemos que ella no fue en busca de una estrategia. Ella no salió en busca de algo material. Ella dijo solamente: iré en pos de aquel.
Y cuando dice iré en pos de aquel, es decir, voy a buscar una persona. No fue a buscar un simple concepto, fue a buscar una persona. Porque la gracia, iglesia amada, es una persona. La gracia es una persona y su nombre se llama Jesucristo, representado aquí por vos. Y aquí vemos a Jesús dándole gracia a una mujer, a una creyente. Fue una persona quien le extendió gracia a Ruth. Vimos también, dice, iré en pos de aquel en quien hallaré gracia. Aquí vemos, hermano, una confesión gloriosa de Ruth. Ella confesó y habló, ¿qué habló? Favor. Habló gracia. Habló misericordia. ¿Sabe que esto es una ley espiritual? ¿Cuál es la ley, pastor? Que lo que confesamos, ya sea bueno o malo, eso define nuestras vidas. Eso define nuestro destino. Porque al hablar, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo hablo y declaro algo, estoy alineando o a lo bueno de Dios o a lo malo. Lo dice la palabra Proverbios 18:21. ¿Qué dice el Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, nuestro hablar define. O nos alineamos con Dios para lo bueno, para ser bendecidos, o nos alineamos con lo negativo, con lo malo. Pero vemos aquí que Ruth confesó que encontraría ¿qué? Gracia, favor, misericordia. Hermanos, nuestras palabras, escúcheme, nuestras palabras nos alinean a nuestros destinos y a nuestros propósitos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ella confesó que encontraría gracia. ¿Y qué encontró Ruth entonces? Eso fue exactamente lo que recibió, gracia. Iglesia, cada palabra de Dios tiene poder para traer a nuestra realidad lo que Dios ya nos ha dado por gracia. Por eso es importante cómo habla usted. Es importantísimo cómo declara usted. ¿Cómo habla? Tenemos que confesar constantemente el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Tenemos que declarar palabras de bendición. ¿Cómo está hablando usted sobre sus finanzas? ¿Cómo está hablando sobre su salud? Porque a veces escuchamos gente, cristianos, que son tan negativos. Alinee sus palabras para el favor de Dios. Hable sabiamente, porque nuestra boca tiene poder. Hermanos, hablemos bienestar. Dejemos ya de quejarnos tanto. Aprendamos a ser sabios con nuestras bocas. Mire, mis palabras alinean mi corazón al destino divino para ser bendecidos. Nuestras palabras tienen poder. ¿Cómo se hicieron los cielos y la tierra? Por el poder de la palabra. Veamos este momento clave en la vida de Ruth. Vemos en el verso 3. ¿Qué pasó? Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech.
Este es un momento clave en la vida de Ruth. Ruth salió, le pidió permiso a su suegra y se comenzó a recoger espigas en el campo. Y esto es glorioso, hermano. Y dio la casualidad, mire, dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech, esposo de Noemí. Imagínese usted, piense por un momentito, de todos los lugares del campo en los que Ruth podría haber recogido alimento, resulta que por casualidad llega al terreno que le pertenecía al hombre más rico de la región. Un hombre de gran riqueza era Booz. Y que también por casualidad, era pariente de Noemí. Pero sucede y resulta que para Dios no existe la palabra casualidad. En el diccionario de Dios siempre existen propósitos. No hay casualidades en Dios, iglesia. Sáquese el concepto de su vocabulario la palabra casualidad. No, en Dios hay propósitos. Lo que es casualidad según nosotros y el mundo, para Dios significa estar justamente en el lugar correcto y en el momento correcto. La humildad, iglesia amada, nos lleva y nos coloca a sus propósitos y sus planes divinos. Jeremías 29:11, ¿qué declara la palabra? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Cuáles son esos pensamientos divinos? Pensamientos de bienestar y no de mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para Dios significa estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Porque en la agenda de Dios, iglesia amada, no hay casualidades. No, nada sucede por casualidad. Porque el que conoce todo y sabe todo, Él sabe ubicarte en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Las bendiciones divinas llegan por el favor inmerecido de Jesús. Y esas bendiciones divinas están más allá de la capacidad para obtenerlas por medio de planes, de estrategias pensadas cuidadosamente. Ahora, con esto no me malentienda. Es bueno hacer planes. Es necesario hacer planes. Es bueno hacer proyectos. Porque si no se los hace, dice la palabra que muchas veces es insensatez. Pero si los planes fallan, no deberíamos estresarnos. No deberíamos ponernos nerviosos cuando no sean las cosas como creemos y consideramos que son mejores. ¿Qué tal si el propósito de Dios es cambiarlas? Porque muchas veces la necesidad nos lleva a hacer las cosas como creemos que están correctas. Por eso, iglesia amada, no dependamos tanto de los planes. Porque muchas veces tantos planes podemos cometer el error de olvidarnos de hacer un lugar para que el inmerecido favor de Dios actúe y se manifieste en nuestras vidas. Lo dice Proverbios capítulo 16, verso 9. Es del hombre hacer planes. Proverbios 16, 9. Es del hombre hacer planes. ¿Pero qué dice? Pero de Jehová es enderezar sus pasos. En otras palabras, solamente Él determina lo que es correcto y lo que es mejor para nosotros. En el nuevo pacto de la gracia con Jesús, que fue hecho por su sangre, Dios promete guiarnos hacia sus verdaderos propósitos para con nosotros. Y lo dice el salmista en el Salmo 25. Mire lo que declara el salmista. Veamos unos versículos ahí. Salmo 25. Mire lo que declaró el salmista.
Verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, dice el salmista. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Mire, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, mire lo que dice. Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los humildes, encaminará a los humildes por el juicio. Y Él es el que enseña a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová, ¿cuáles son? Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, hermanos, Dios es el que nos guía, nos dirige a los propósitos gloriosos. Volvamos a Ruth. ¿Qué pasó? Hay un reporte que los segadores le dan a vos. Verso 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió, dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Miren, ¿qué pasó? Entonces vos dijo a Ruth, oye, mi hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Vemos, hermanos, que aquí vos se enteró de la buena obra que Ruth había hecho con su suegra Noemí por medio del mayordomo. El mayordomo aquí representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da testimonio de las maravillas de Jesús a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo siempre da un buen reporte de nosotros. El Espíritu Santo es el que siempre está dando un buen reporte aquí. Y aquí el mayordomo dio un buen reporte de Ruth. Y así mismo lo hace con nosotros. Así como el Padre ve a Cristo santo y perfecto, así también nos ve a nosotros porque nos ve a través de Jesús. Ese es el reporte que da el Espíritu Santo en nosotros. Pastor, ¿y cuál es el reporte que da? Pues el reporte que el Espíritu Santo da es que somos hijos amados, somos redimidos, somos su especial tesoro, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, somos un pueblo bendecido, que hemos sido lavados por su sangre. Entonces el Padre, cuando escucha ese reporte, hermanos, desata el favor, desata su gloria sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Quiero que sepa que el Espíritu Santo es quien conoce la vida y los corazones de su pueblo. Es el Espíritu Santo. Conoce todas nuestras vidas. Y vemos en el verso 8, hermanos, lo que le dice vos a Ruth. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis segadores. En este pasaje vemos que vos es una perfecta representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? ¿Qué hace Cristo con su pueblo? Siempre está bendiciéndoles. Siempre está bendiciéndoles. Como jefe y Señor, Él no maltrata a sus empleados. Él no maltrata a sus siervos. ¿Qué es lo que hace Cristo?
los bendice. Los bendice. Él siempre está hablando bendición. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que igualmente nosotros debemos usar el poder de la palabra. ¿Para qué? Para bendecir. Para desatar palabras de bendición sobre los demás. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 6:63? Jesús dijo que él solamente hablaba las palabras de ¿quién? De su Padre. Él hablaba palabras de su Padre. ¿Y cuáles eran las palabras de su Padre? Bendición, favor, gracia, misericordia. Las palabras del Padre son vida. Las palabras del Padre son espíritu. Las palabras del Padre son poder, son bendición. Iglesia amada, por tanto, nunca hables palabras del mundo, menos para maldecir. Todo creyente está llamado a ser instrumento ¿de qué? De bendición. Yo no concibo la idea de que un cristiano esté maltratando a la gente, esté ofendiendo a los demás, dañando la integridad de otros, si somos instrumentos y canales de bendición. Bendito sea el Señor. Mire la posición de Ruth. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La posición de Ruth, ¿cuál fue? Bajar su rostro a tierra. Y literalmente es una actitud de adoración y de humillación. Iglesia amada, escúcheme. No se puede tener un encuentro con Jesús sin tener un espíritu de adoración. No concibo la idea que usted pueda tener un encuentro con Jesús y humildemente, como lo hizo Ruth, humillarse y adorarle. Si el maestro, Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, Jesús también se humilló a sí mismo, siendo el creador de todo, siendo el Dios verdadero, pero dice la palabra que Él se humilló hasta lo sumo. Y por haberse humillado, Dios le exaltó hasta lo más alto. Dios lo exaltó a lo más alto, Padre. Porque, hermanos, la humildad que atrae la presencia y el favor de Dios, esa es la verdad. Santiago, el apóstol Santiago dijo en el capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué? Pero da gracia a los humildes. Dios resiste al altivo, pero da gracia al humilde. Y el verso 12 es glorioso. Una vez que tiene ese diálogo ahí con vos, mire lo que le dice vos. Jehová, verso 12, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La humilde Ruth se refugia bajo las alas ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Vemos a Ruth aquí refugiándose en el Señor. Ruth era una persona que estaba vacía del yo, vacía de toda jactancia, vacía de toda autoconfianza. Por eso es que determina venir a Dios con el propósito de refugiarse en Él. Y como no tiene orgullo, ¿verdad? No tiene orgullo en su corazón, entonces está preparada, está lista para recibir de Dios todo su favor. Iglesia, porque entre más recibimos de su favor, más seremos exaltados. La humildad trae el poder exaltador de Dios a nuestras vidas. Una persona humilde aprende y sabe refugiarse siempre bajo las alas del Señor.
Mientras que el orgulloso, ¿cuál es la actitud del orgulloso? Se aleja, agacha la cabeza, se va, reniega, se queja, murmura y su corazón más se llena de amargura. Más se llena de amargura. Mire lo que declara el verso 13. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Aunque no soy como una de tus criadas. Tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la humildad no busca creerse algo en sí mismo. Una persona humilde más bien se ve despojada de su yo. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. El orgullo es un exceso de estimación hacia nuestros propios méritos. Una persona orgullosa se cree superior a los demás. ¿Qué es el orgullo, pastor? El orgullo es un sentimiento de estimación propia, en donde se puede ver claramente el yo. El yo. Es el yo para arriba, el yo para abajo. Yo lo puedo, yo lo sé, yo lo voy a hacer, yo me voy a levantar, yo voy a ir, porque yo conozco. ¿Qué está mostrando con eso? ¿Soberbia? ¿Vanidad? ¿Está mostrando altivez, arrogancia? E incluso, en muchas ocasiones se muestra desprecio hacia los demás. ¿Y qué pasa? Una muralla de separación se crea en el corazón. Una muralla se crea en el corazón. Entre Dios y su yo. Vos no se casó con una de las criadas, sino que se casó con la humilde voz, con la humilde Ruth. Este hombre, símbolo de Jesús, se casó con la humilde Ruth. Y así está casado Cristo con su iglesia. Vemos que ella no se presenta como sierva, ¿verdad? Ella se presenta humilde y por esa razón fue acogida por vos. Aquí vemos que el humilde haya relación íntima, porque el único que conforta nuestro corazón es la gracia de Dios, es el continuar en su bondad. Yo pregunto, iglesia, ¿has hablado con bondad del corazón como lo hizo vos? Porque nuestro Cristo siempre está hablando bondad. El mensaje de Jesús siempre fue de compasión, siempre fue de gracia. El mensaje de Jesús, el hablar de Jesús siempre fue de misericordia con la gente. La humildad hace que Dios libere una recompensa completa. Mire, verso 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, Ruth, y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. ¿Y qué hizo Ruth? Se sentó junto a los segadores y él, Jesús, le dio del potaje y comió hasta que se sació y sobró. La recompensa completa. La humildad. Hermanos queridos, escúcheme. Dios no nos da una bendición o una recompensa parcial. Siempre quiere darnos la bendición completa. Aquí podemos ver la gracia de Dios de una manera evidente. Entre más Ruth tomaba, ¿qué pasaba? Más recibía. Más vos la bendecía. Así es Cristo con nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Entre más tomamos de su riqueza espiritual, Él más nos va a dar. Más nos da, más suelta su favor sobre su iglesia, sobre sus hijos. Así que, hermano, no tengas temor. Deja esa falsa humildad.
Él está con las manos abiertas para bendecirnos. Pero necesita un corazón humilde para derramar su gracia y su favor. Entre más tomamos de Él más nos va a dar. Por eso no tenga temor de seguir recibiendo de su gracia. Dios nos da una recompensa completa, siempre y cuando vamos humildemente a refugiarnos bajo sus alas. Ese es nuestro Dios maravilloso que tenemos, que nos recompensa solo por buscar un refugio en Él. Es un privilegio para nosotros refugiarnos en Dios y que Él nos recompense, nos provea, nos sustente, nos sostenga, nos dirija, nos cuide y nos dirija a sus propósitos divinos. Iglesia amada, Ruth es el modelo de la verdadera humildad. Ella era una mujer totalmente vacía de jactancia, vacía de soberbia, de confianza en sus propias fuerzas, en sus logros. Fue una mujer tan humilde que jamás tuvo la osadía de reclamar algún derecho. Su corazón confiaba totalmente en la gracia del Señor. En otras palabras, ella cambió las riquezas temporales por las riquezas eternas. Allí está el secreto, iglesia amada, de esta mujer. Cuando Dios trató con Ruth y con su suegra Noemí, ellas cambiaron la perspectiva de sus vidas. Comenzaron a ver las riquezas de Dios como las más valiosas. Por eso encontraron bendición y su vida dio un giro de 180 grados. Sus vidas cambiaron. Regresando de Moab, pobres, abandonadas, pero acá su vida cambió radicalmente por un espíritu de humildad. Aquí podemos ver en el verso 1 del capítulo 1, verso 20, cómo ella vaciándose de su yo. Noemí pedía que le llamaran Mara, y Mara la palabra significa amargura, porque decía, en grande amargura Dios me ha puesto. Pero no eran así las cosas. Estas mujeres, Ruth y Noemí, a causa de la pobreza en la que vivían, no podían comprar granos. Por lo que tanto Ruth tenía que salir al campo a desarrollar la ardua tarea de recoger lo que los segadores dejaban según lo establecía la ley. Levítico 23:22 declara la palabra que la ley decía que cuando se estaba cosechando, los segadores tenían que dejar algo para los pobres y para los extranjeros. O sea, no podían recoger todo el grano, tenían que ir dejando algo para que ellos puedan recoger y sustentar a los pobres. Hermanos, cuando usamos la gracia de Dios, Él nos recompensa con mayor gracia. ¿Cómo fue que Dios protegió, proveyó y dirigió a esta joven llamada Ruth? Si usted estudia bien el libro de Ruth en su casa, vemos la poderosa restauración de Dios sobre su vida. Todo lo que Dios hizo con ella. Ella pasa de la miseria, ella pasa del abandono a una posición de privilegio, a una posición de abundancia y sobre todo de humildad para hacer la voluntad de Dios. Fue así como ella pudo disfrutar de la presencia de su amado y vos como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, la humildad es la posición para encontrarnos con Cristo. ¿Qué le dijo vos a esta mujer en el verso 14? Ven aquí, ven cerca, le dijo. A Ruth se le invitó a estar cerca de vos. A la iglesia se le ha convocado y se le ha llamado para que viva cerca de Cristo. Porque al humilde, escúcheme, al humilde se le invita siempre a estar cerca de Jesús. La palabra de Dios dice en Isaías 57:15, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Con quiénes? Con los espíritus arrepentidos y humildes. La palabra dice que la comunión íntima del Señor es con los humildes y con los quebrantados de corazón. Y aquí vemos a Ruth
recibiendo mucho amor de vos. Idénticamente, nosotros hemos recibido mucho amor de Dios. Escúcheme, Dios nos da de su amor, ¿para qué? Para que nosotros, con ese poder y esa autoridad, podamos amarlo a Él. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 4:10, allí está claro. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar todos nuestros pecados. Dios nos da de su amor para amarle a Él. Y entonces somos bendecidos al amarlo a Él. O sea, es como un boomerang al amarlo de regreso. De ese amor que hemos recibido es el amor que tenemos que dar. Debemos dar. Bendito Señor. Cuando le amamos a Él, entonces prepárese para ser recompensado. ¿Cuánta gracia, hermanos? ¿Cuánta gracia podemos ver aquí? Asegúrese que usted está bajo las alas del Señor. Asegúrese diciéndole al Señor que viene a refugiarse bajo sus alas. Asegúrese de poner toda su confianza en Él. Dígale que conoce su nombre, dígale que le ama. Y al hacer esto, al tener esta actitud, usted está asegurando una recompensa completa. Porque la gloria de Dios se va a derramar sobre su vida, se va a derramar en su hogar, en su casa, en su matrimonio. Hermano, la presencia manifiesta de Dios se hace realidad en nosotros. Para Ruth, todas las cosas o aspectos naturales estaban en su contra. Pero por confiar en el Señor, quien fue Él quien la ubicó en el lugar y en el momento correcto, su situación cambió completamente. De hecho, se convirtió en una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5 dice, vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Qué honor, hermanos, para esta mujer. Qué honor estar incluida en la genealogía de Cristo Jesús. Wow, esto sí es estar en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿Cuánto se goza por eso? Iglesia, quiero terminar con esto. La verdadera humildad consiste en estar centrados y ocupados en Cristo. Y cuando esto sucede, esa persona estará llena de su favor. Porque esa persona sabe que sin el favor de Dios, la bendición no será posible. La verdadera humildad y la sumisión están ligadas al temor de Dios. Está ligada al sometimiento a su voluntad. Está ligada a reconocer nuestra pequeñez ante nuestro Creador. Ser humildes es estar inconsciente del yo para comenzar a vivir consciente de Cristo. Ser humilde es vaciarnos del yo para comenzar a llenarnos de otra persona, de Cristo. Hermanos, un creyente humilde no confía en sus fuerzas, sino que confía en las fuerzas y los recursos de Dios. Un creyente humilde nunca está vacío. Deje de cantar canciones vacías. Un creyente humilde nunca está vacío. ¿Por qué? Porque siempre y constantemente está lleno de la presencia. Porque está refugiado a las alas del Señor. Está cubierto en la presencia divina de Cristo. Es decir, que su pensar, su hablar, su actuar, su caminar, siempre reflejan el carácter de aquel que mora en abundancia en su vida. Porque la humildad que es Cristo, iglesia amada, habita plenitud en la vida de un creyente. ¿Cuántos dicen amén? La plenitud de Cristo habita en la vida de una persona que ha tomado la decisión de vivir para Él. Cristo mora en abundancia en nuestras vidas. Porque la humildad que es Cristo habita plenitud en nosotros. Por esta razón, Cristo se describió a sí mismo en Mateo 11, verso 29, dice, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Cristo se describió a sí mismo como humilde y manso de corazón. Es decir, que Él nunca estuvo lleno de sus pensamientos, lleno de sus deseos independientes de su Padre. Vemos a Jesús siempre que vivió lleno de la dependencia de su Padre. Es más, ni siquiera las palabras de Jesús eran suyas, eran las palabras de su Padre. Las obras que Él hacía no eran de Él, eran del Padre. Iglesia, hermano, no importa en qué circunstancia natural usted pueda estar en contra hoy día, pero yo quiero decirle, animales, para que confíen en el favor inmerecido de Dios. Porque Él está presto para darnos gracia. Él está presto para ponernos en el lugar correcto, en el momento exacto para tener su bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Tu carrera tiene que estar puesta en las manos del Señor. Jóvenes, tus finanzas, hermano, ponlas en las manos de Dios. Tu familia, ponlas en las manos de Dios. Tu protección, tu seguridad, todas las cosas, ponlas en las manos del Señor. No importa si tienes o no tienes posesiones, experiencia, ¿no? O hayas nacido en una familia pobre, eso, olvídate. Sea lo que sea, sea cual sea tu caso, no dejes de confiar en la abundante gracia de nuestro Dios. Porque Él está presto para cambiar toda situación. Él puede revertir todo, amados. Él va a ubicarte en el lugar correcto, en el momento adecuado, como lo hizo con Ruth. Mantente firme en el Evangelio. Mantente firme en lo que has creído. Porque muchas veces la tendencia natural es volver a los méritos, volver a los esfuerzos propios. Pero vemos en Ruth que comenzó literalmente con nada en lo natural. En lo natural tenía todas las circunstancias en su contra. Sin embargo, como dependió del favor de Dios, el Señor cambió todo por completo en un momento. En un momento. Cuando Jesús, los discípulos dijeron, Señor, no sabemos cómo orar. Y Jesús les enseñó, ¿cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Qué Él dijo en Mateo 6? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dijo? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso fue lo que declaró, hermanos. Nos enseñó el Señor. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le estamos diciendo al Señor en esta mañana? Señor, yo renuncio. Para que seas tú el que tome las decisiones en mi corazón. ¿Qué tal si se pone de pie? Yo quiero orar en esta mañana por la iglesia. Queremos invitar a los consejeros al altar, por favor. El grupo de alabanza, esa última alabanza me parece espectacular. ¿Qué tal si dispone su corazón esta mañana? Deme unos minutos. Permítame orar por usted. Si esta palabra le ha hablado a su vida, cierre sus ojitos allí. Lo mismo que hizo Dios con Ruth, es lo mismo que Dios puede hacer con nosotros, con cada uno de ustedes. Yo he orado al Señor, le he dicho, Señor, en esta mañana yo oro para que, Señor, tú trates con el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Y lo único que abre la puerta de tu bendición sobre nuestras vidas es reconocerte a ti, cobijarnos bajo tus alas, humillarnos en adoración y alabanza, y Dios va a desatar su favor sobre nosotros. El altar está abierto para usted. Habrá un sacrificio mayor que usted y yo podamos hacer que el que Jesús hizo por nosotros.
Habrá un sacrificio igual como el que Él hizo por nosotros. Su sacrificio fue único, glorioso, y lo hizo por amor por nosotros. Vladimir, quiero orar por usted, venga. No hay sacrificio que usted y yo podamos hacer. Solo Él lo hizo por nosotros. Sigamos adorando. El altar sigue abierto para usted.